Buenas noches, estimados televidentes. Estamos una vez más en nuestro programa Palabra de Vida y Poder. Le habla su hermano Carlos Peralta, desde acá de la ciudad de Estelí, a través del canal 88 Fe y Esperanza. Nos pueden ver a través de Facebook y también a través del canal de YouTube. Es un privilegio el poder estar con ustedes y hablarles acerca del mensaje de la palabra de Dios. Saludos a todos los que nos están viendo desde las diferentes partes de acá de la ciudad de Estelí, todo lo que es la zona norte, zona sur y hasta donde llega la señal de este canal. En esta noche quiero continuar con la enseñanza acerca de qué sucede con las personas que no escuchan el Evangelio o rechazan el Evangelio. ¿Qué pasa con esas personas? Eso lo iniciamos en la sesión anterior. En esta noche vamos a seguir hablando acerca de las personas que no han escuchado el Evangelio. ¿Qué consecuencias hay por no escuchar el Evangelio? ¿Qué sucede con esas personas que no escuchan el Evangelio? ¿Será que tienen alguna oportunidad un día cuando estén delante de Dios y Dios lo va a eximir de toda responsabilidad? ¿O estas personas se van a excusar delante de Dios? Van a decir: yo nunca tuve la oportunidad de escuchar el Evangelio, a mí nadie me predicó, a mí nadie me habló de Cristo. Entonces la pregunta es, en esta noche, o nosotros pensamos de que Dios lo va a eximir de toda culpa a estas personas. Entonces, haciéndonos este tipo de preguntas, vamos a ir desarrollando esta enseñanza. En esta noche vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, te doy en este momento por darme la oportunidad de poder predicar, enseñar tu palabra en esta noche. A toda la teleaudiencia que nos ve en estos momentos, que están conectados con nosotros, Señor. Gracias por todas esas personas que siempre están en sintonía con nuestro programa y siempre ellos también oran por nosotros. Señor, en esta noche te pido que me uses y que seas a través de tu Espíritu Santo, Señor, hablando a cada persona, a cada amigo, a cada cristiano, hermano que nos está sintonizando. Háblale su entendimiento, háblale su corazón, háblale, Señor, tócale, Señor, lo más profundo de su ser. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, en esta noche seguimos hablando. ¿Qué sucede con las personas que rechazan o nunca llegan a conocer el Evangelio? Entonces podemos decir de que hay dos posibilidades para las personas en esta tierra. Es decir, las personas en esta tierra, en este mundo en que estamos viviendo, tienen dos posibilidades. Una de ellas es ser salvas y otra es perderse. Hay un cielo y hay un infierno. Unos van a ir al cielo y otros van a ir al infierno. Unos un día van a estar delante de Dios, ante el juez supremo, ante el juez eterno, y van a ser juzgados por sus pecados y van a ser condenados. Entonces, yo no quiero asustarlo en esta noche. El motivo, la intención de hablarle en esta noche no es para asustarle. Simplemente quiero decirle de que
de que Dios es claro en su palabra, de que Dios nos creó a nosotros con el propósito de bendecirnos, de que Dios nos creó a nosotros con la idea de pasar con Él por toda la eternidad, al lado de Él y no separado de Él. Pero hay algo interesante, que Dios creó al hombre con esa capacidad de decidir, con esa capacidad de razonar, con esa capacidad de desarrollar ese entendimiento, de esa lógica, y de ver lo que le conviene y lo que no le conviene, de discernir entre lo bueno y lo malo, porque ya Dios puso dentro de nuestro ser interior, ya Dios imprimió dentro de nosotros aquello que nos hace sentirnos mal, o nos hace dentro de nuestro ser, o nos habla en nuestra conciencia de que lo que estamos haciendo es malo, o lo que estamos haciendo es bueno. Ahora, a través de la revelación general que vemos de su creación, de su poder, todo lo invisible, toda la omnipotencia de Dios, lo vemos reflejado, demostrado en la naturaleza, en la creación, en el universo. Esa es su revelación que podemos ver nosotros físicamente a través de las cosas que vemos de forma general. Esa es la revelación de cómo Dios se ha manifestado a cada uno de los seres humanos. Otra de las formas en que Dios se ha manifestado al ser humano es a través de la persona de Jesucristo. Jesucristo vino hace 2000 años, y ese ser que andaba ahí haciendo milagros, resucitando muertos, hablando del evangelio, dando las buenas nuevas, era Dios encarnado en un hombre llamado Jesucristo. Y también vemos a nuestro Dios revelado en su palabra, donde nosotros podemos buscarla ahí, y por fe podemos llegar a conocerle. Por eso yo les leía en el versículo, un versículo de Deuteronomio 4:29, en la sesión anterior, yo le leía que dice este pasaje: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando usted dice, quiero conocer a Dios, quiero tener un encuentro personal con el Creador, cuando usted dice, ya estoy prácticamente exhausto, ya estoy hastiado de cómo he vivido mi vida, siento que tengo un vacío dentro de mi ser, siento que he vivido mi vida a la deriva, siento que cuando usted se expresa de esta forma, y usted quiere acercarse a Dios y buscar el verdadero Dios, que lo va a guiar por el camino correcto y que nos va a enderezar nuestro sendero, nuestros pasos, Dios se le va a manifestar a su vida. No sé cómo Dios se va a manifestar a su vida, pero Dios de una u otra forma se va a revelar a su vida. Porque vemos aquí que dice en Deuteronomio 4:29 que si desde allí buscares a Jehová tu Dios, mas si buscares desde allí a Jehová tu Dios, no importa de dónde usted lo busque, ahí en su hogar, en su casa, en su cuarto, o busca en un grupo de oración, usted lo busca porque la Biblia dice que Dios es espíritu, y Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si usted le dice, Señor, aquí estoy, nunca he tenido algo personal contigo, nunca he tenido una experiencia, y usted donde esté en el cuarto a solas, y usted le diga, Señor, quiero conocerte, Señor, quiero que vengas a mi vida,
Señor, quiero que me libres de estas cadenas, de estas ataduras que estoy pasando, o que estoy viviendo, o de las que estoy amarrado, o de cualquier adicción, de cualquier mal hábito, o de aquello que en su conciencia usted le está ahí martillando y le está diciendo: estás haciendo malo, estás haciendo malo, sal de ahí, apártate de esta vida, apártate de estos caminos, aléjate. Si usted busca a Dios, como dice el pasaje bíblico, Dios se revelará a su vida cuando usted lo busca de todo su corazón y de toda su alma. Entonces, no hay excusas para aquellos que no hayan tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado medios para que nos acerquemos a Él, para que le busquemos a Él. O sea, no hay excusa. Nosotros leemos en Romanos que dice que la creación misma es una evidencia, es una prueba de que Dios existe y que Dios es real, y que Dios ha dejado su creación, ha dejado todas las cosas que vemos, tanto lo físico, lo tangible, como lo que no vemos, lo espiritual. Todas esas cosas que vemos, lo que Dios creó, que es algo extraordinario, que no, o sea, que verdaderamente nuestra mente, nuestra capacidad humana, esa no la puede entender. Fueron hechas o fueron creadas por las manos de nuestro Dios. Y dicen en Romanos capítulo 1, dice que para el hombre, para el ser humano, no hay excusas. Entonces, nadie puede ir delante de Dios, enfocándonos en el tema. ¿Qué sucede con las personas que no llegan a conocer a Dios o que no han escuchado el Evangelio? Nadie puede llegar ante el Creador y decirle: Señor, tú no me puedes condenar. Señor, tú no me puedes mandar al infierno porque a mí no me predicaron, a mí no me hablaron del Evangelio. Entonces yo le pregunto: ¿cuándo en este tiempo, en pleno siglo XXI, usted pueda decir o se puede acusar de que no ha escuchado el Evangelio? Si verdaderamente la Biblia la tiene cerca de usted para poderla desempolvar y comenzar a leer y decir: bueno, quiero ver qué dice esto, qué me puede enseñar. Si la Biblia, allí podemos llegar a conocer a Dios. Aquí están los pensamientos, los planes, propósitos de Dios. Aquí está todo lo que Dios quiere de nosotros. Aquí en la Biblia está la mente de Dios. Aquí Dios se ha revelado en su palabra y usted tiene el acceso a leerla. Aquí en Nicaragua tiene ese acceso, tiene el acceso al internet, tiene acceso a los medios televisivos, tiene acceso a la radio, usted puede ir donde vaya, puede ver. Aquí en Nicaragua hay casi iglesia a la cuadra, sea católica, evangélica, presbiteriana, de cualquier denominación. Y usted no puede decir de que nunca tuvo la oportunidad en pleno siglo XXI. Y si por X razón no tuvo la oportunidad de que alguien le predicara, tampoco es una excusa, tampoco no es una justificación. Usted no puede ir delante de Dios y decirle: Señor, a mí nadie me habló de ti. Porque dice la Biblia que nadie va a tener excusa delante de Dios, porque Él se reveló al hombre a través de su creación. Es una revelación general. Entonces, todas las
las personas que rechazan al Señor, que rechazan a Dios, no hay oportunidades para ellos. No hay oportunidades para ellos. ¿A qué me refiero cuando no hay oportunidad? Que cuando estén delante del Señor, ya no hay otra oportunidad. Porque ellos tuvieron esa oportunidad aquí en la tierra cuando estaban vivos. Pero cuando un día estén en el juicio del gran trono blanco, ese día no va a ser para que el Dios, el juez eterno, le lea una sentencia donde lo declare no culpable. No. Dios, en ese momento, en el juicio del gran trono blanco, las personas que rechazaron a Cristo, estoy hablando de las que escucharon el Evangelio y lo rechazaron por su orgullo, por su rebeldía, lo rechazaron. Esas personas van a comparecer ante Dios para leerles todas sus obras una a una, y luego Dios los va a sentenciar. Su sentencia va a ser de condenación, porque eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 21, donde van a estar en el juicio del gran trono blanco. Y dice que hombres grandes y pequeños de todas las naciones, reino, imperio, de cualquier raza, credo, religión, van a estar delante de Dios. ¿Quiénes van a estar en el juicio del gran trono blanco? ¿Saben quiénes van a estar? Los que rechazaron a Dios, los que rechazaron el Evangelio, aún aquellos que dicen que no escucharon el Evangelio van a estar ahí también, pero los que se salvaron no van a estar en el juicio del gran trono blanco. ¿Quiénes van a estar en un juicio? Los que rechazaron a Cristo, los que rechazaron al Creador, los que no escucharon el Evangelio. Y aunque se presenten delante de Dios mediante excusa de justificación que no tuvieron oportunidad, eso tampoco lo va a librar, porque Romanos capítulo 1 dice que no hay excusas, porque Dios puso la eternidad, puso sus leyes en su mente, en sus corazones, en su conciencia, y puso la necesidad en cada uno de los seres humanos para buscar a Dios, para acercarse a Dios. Pero ellos, como dice en el Evangelio del capítulo 3, que decidieron irse por hacer la maldad, rechazar a su Creador, irse por el camino de la maldad, de la oscuridad, en vez de hacer lo que Dios ha determinado en su palabra. Entonces, la pregunta, lo que le digo en esta noche es que los que van a estar en ese juicio del gran trono blanco, un día, al final de los tiempos, van a ser las personas que rechazaron el Evangelio, que no quisieron escuchar a Dios, que se hicieron de la vista gorda, que ignoraron el Evangelio, y aunque no tuvieron la oportunidad de escuchar, porque en ese lugar no llegaba la señal de Canal 88, o estaban en un lugar donde no tenían acceso a la tecnología, el internet, la televisión, o quizás no tuvieron una Biblia, pero Dios dejó las evidencias. Las evidencias, se lo voy a leer porque van a creer que soy yo el que estoy inventando. Romanos 8, Romanos 8, 19, Romanos 8,
1:19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Una persona inteligente comienza a ver y comienza a analizar y a reflexionar y ve toda la gloria de Dios, ve todas las cosas que vemos a nuestro alrededor, la creación, y se pone a pensar y dice: bueno, creo que estas cosas que estoy viendo no pudo ser una persona común y corriente que las creó. Tuvo que ver un ser omnipotente, tuvo que haber un ser poderoso, inteligente, sabio, que todo lo sabe, que todo lo conoce, para poder crear todas estas cosas que yo veo. ¿Y qué dice? Lo primero que puede decir es: quiero conocer a esa persona, quiero conocer a ese ser. Y de hecho, que si usted lo invoca, como dice aquí en Deuteronomio capítulo 4, Dios se va a revelar a su vida. Porque Dios no creó, como le decía, con capacidad de reflexionar, de razonar, de pensar. No somos animales que actuamos por instinto, tenemos uso y razón, tenemos la capacidad de razonar, de decidir. Y como lo repito, Dios puso dentro de nosotros, dentro de nuestra conciencia, esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Dios puso dentro de nosotros aquello que el derecho le llama las ciencias jurídicas, el origen del derecho, lo que es el derecho natural. Lo divino lo puso Dios dentro de nosotros, lo puso en nuestra conciencia. Así le llaman lo que hemos estudiado derecho. Pero la Biblia le llama, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que Dios puso sus leyes, sus normas en el interior del ser humano. El propósito de Dios siempre ha sido que eso esté dentro de nosotros. Dios puso la eternidad dentro de nosotros. Dios puso esa necesidad de buscarle a Él, de conectarnos con Él. Pero aún el hombre teniendo eso, el hombre es duro de corazón, y aún teniendo esa oportunidad de abrirse a Dios, desean hacer lo malo. No lo digo yo, miren lo que dice 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, se volvieron a la idolatría, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres
dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Analice usted y reflexione en lo que estoy leyendo en esta noche, no lo digo yo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no quisieron buscar a Dios, no quisieron establecer una relación con su Creador, pues miren lo que pasó. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Miren lo que dice el apóstol Pablo aquí. Está hablando a los romanos, pero ese mensaje es general. O sea, la palabra de Dios, aquí Pablo le escribe a los romanos, pero se refiere a todos los seres humanos. Somos una sola raza. No estoy fuera del contexto. Todo aquel que se quiere rebelar en contra de Dios, Dios lo deja. Dios lo deja. Y si él reflexiona más adelante de su malos caminos y vuelve a Dios, como el hijo pródigo, Dios lo está esperando con los brazos abiertos. Pero si quiere vivir en su vida, en su estilo de vida, fuera de las normas establecidas por Dios desde sus leyes morales, de aquello que viola, infringe las leyes de Dios, ¿qué hace el Señor? Lo deja que se pierda. Eso es lo que dice ahí. Lo deja que la vida lo golpee y caiga hasta lo más profundo, lo más hondo. Porque dice que algunos practican esas cosas y se complacen en ellas. Entonces, hermano, es importante en esta noche lo que yo le estoy diciendo. Sí, debemos predicar el evangelio, debemos de hablarle a la gente, pero yo les pregunto, en el Antiguo Testamento la gente no tenía Biblia. No tenía Biblia. ¿O tenía Biblia? No tenía Biblia. Estoy hablando en el tiempo de Abraham, en el tiempo de, imagínense, Moisés, cuando Dios se le reveló. Estoy hablando a los hebreos. Le estoy hablando yo de Enoc, Elías. Le estoy hablando de cuántos hombres de Dios. David, imagínense. Los profetas. Le estoy hablando de Noé. Todos esos hombres de Dios. Pero cada uno de ellos, toda esa gente que aunque no tenían las escrituras, la palabra de Dios, como hoy nosotros la tenemos, como hoy tenemos la revelación máxima de nuestro Dios a Jesucristo, como hoy tenemos la representación de Dios a Cristo Jesús, no la tuvieron los hombres del Antiguo Testamento, los profetas. Pero ¿sabe qué? Ellos buscaron a Dios por fe. Y lo mismo yo le digo hoy. La salvación,
el venir a la Biblia y comenzar a leer y a estudiar y dejar a un lado mis prejuicios, mi orgullo, mi ego, mi incredulidad y decir, voy a humildemente a estudiar la Biblia y voy a poner fe en esto, que aunque yo sé que no puedo ver a Dios, porque Dios es espíritu, pero sí lo veo en su creación, lo veo en sus obras. Ahí veo a Dios. Y sabe, Dios se va a revelar a tu vida. En el Antiguo Testamento, cuando Dios usó a Noé para predicarle a la gente de esa civilización, de ese tiempo, y hablarle de que se arrepintieran de sus malos caminos, de que que Dios iba a castigar a la humanidad y que le iba a castigar con un diluvio. ¿Ah? ¿Qué sucedió? Dijeron que Noé estaba loco. Y peor cuando Dios manda a Noé a construir el arca. Le dijeron que estaba loco porque ni siquiera el mar estaba lejos de ahí donde estaba construyendo el arca Noé. Y dijeron que Noé estaba con los cables pelados. ¿Saben qué hizo Dios? Permitió que Noé pasara predicándole a ellos, hablándole del mensaje, 120 años. Y al mismo tiempo, de forma paralela, Noé construía el arca y le hablaba a la gente de Dios. Pero la gente tenía tan duro el corazón que rechazaron a Dios. Y después vino el diluvio y perecieron. Dios los castigó. Solo 8 personas se salvaron. Hoy Dios a la gente de la era cristiana después de Cristo, Dios le está dando oportunidad que se acerquen a Él, que escuchen el Evangelio, que vengan a Cristo, que vengan a Él. Dios le está dando la oportunidad, pero mucha gente lo ha rechazado, mucha gente lo ha tomado como una mentira. Y Dios le está dando oportunidad a la gente todavía. Entonces imagínense cómo fue en los tiempos de Noé. Dios le dio oportunidad, pero lo rechazaron. Y eso no significa que no tuvieron oportunidad. Ellos debían de recibir a Dios por fe. Abraham conoció a Dios por fe. Abraham se salvó por fe. Noé se salvó por fe. Los hombres del Antiguo Testamento no tenían Biblias, pero ellos creyeron a Dios por fe, porque la salvación es por fe. La salvación es por fe. El creer en las Escrituras, el creer en la Biblia, que es la palabra de Dios, es por fe. Cuando usted se abre por fe, Dios se va a revelar a tu vida. Nadie te va a andar contando cuentos, nadie te va a decir, mira tal cosa, porque todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y Dios tiene tratos especiales con cada uno de nosotros. Y Dios sabe de la manera en que se va a manifestar a tu vida. Él sabe cómo hacerlo. No de la misma manera que se ha manifestado a mi vida, pero Él lo va a hacer de la manera muy específica y especial con su vida. Entonces, en Mateo 28, 19, 20, ¿sabe? La Biblia habla claramente de que tenemos que predicar el Evangelio, porque es una comisión, es una misión que Dios nos ha encomendado. Mateo
28:20, 19. Y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros, es decir, con ustedes, todos los días hasta el fin del mundo. Miren lo que dice el 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es una orden. Pero el hecho de que vayamos nosotros y le hablemos a la gente donde estemos, si Dios te ha puesto en una iglesia, en un barrio, los que somos docentes, los que damos clases en las universidades, en los colegios, ahí Dios nos ha puesto para que le presentemos el evangelio a las personas, a los jóvenes. En mi caso, yo por muchos años he sido docente en las universidades y yo siempre he tenido la oportunidad de hablarle del Señor. Siempre hay oportunidad. Porque a veces los chavos te preguntan algo o surge un tema o un consejo de algo, y ahí está la oportunidad. Cuando estás con tus amigos o cuando estamos nosotros como docentes con los chavalos en tiempos de receso o estamos compartiendo algo, ahí está la oportunidad, porque siempre hay la necesidad de conocer a Dios. Entonces es una orden, un mandato, porque la Biblia es clara. ¿De qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve al hombre? Que gane todo, conquiste el mundo y pierda su alma. Cristo mismo dijo que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, porque lo material aquí se queda, todo lo que hagamos nosotros aquí se queda, pero hay algo que es eterno y es nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser, que un día vamos a pasar con el Señor. De hecho, Dios nos ha creado seres inmortales. Seres inmortales nos ha creado Dios, porque esta carne, este cuerpo se deteriora, se destruye con el tiempo, por la ley de la física, la ley de la naturaleza, y por el pecado, y porque Dios quiere que un día estemos con Él, pero aquí en la tierra es temporal el tiempo que vamos a vivir, y el tiempo se va rapidísimo. Entonces somos seres inmortales, porque un día vamos a pasar con Dios por toda la eternidad o separado de Él. Yo por eso les decía, al principio hay dos posibilidades para el hombre. Hay dos destinos: el cielo o el infierno. O te salvas o te pierdes. Y el propósito de Dios es salvar a toda la humanidad. Por eso vino Cristo a morir por la humanidad. Pero el asunto es que no todos van a aceptar el plan de salvación, o no todos lo han aceptado, porque hace 2000 y pico de años vino Cristo Jesús y por muchos han recibido, han aceptado ese sacrificio en la cruz del Calvario por fe. Por fe lo han recibido, lo han aceptado, porque Pablo decía: para muchos es locura la cruz. Es una locura. Pero para los que se salvan, para los que creen, es poder de Dios. Porque hay algo espiritual extraordinario para los que han aceptado el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Desde el momento que una persona acepta a Cristo y reconoce el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nosotros, hay una regeneración en la vida de cada uno de nosotros y venimos a ser parte de la familia de Dios.
Somos rescatados de donde ya estábamos condenados. Somos libres de la condenación. Somos declarados justos. Somos declarados inocentes. Somos justificados. Es decir, somos declarados no culpables, no por lo que yo haya hecho, sino por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cristo se entregó a sí mismo en sacrificios, prácticamente como chivo expiatorio por nosotros. Él cargó el pecado de nosotros en esa cruz. Y todo aquel que acepte y reconozca eso por fe es salvo y es declarado no culpable, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo en nuestro lugar. Eso es. Y nadie más, una vez que viene a Cristo y le entrega su vida a Cristo, nadie más, después de haber reconocido a Cristo Jesús y haber sido salvo, nunca más va a ser juzgado por sus pecados para salvación. Porque ya Cristo cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y no lo entendemos. Mucha gente no lo entiende así, porque el que viene a Cristo con una fe genuina, verdadera, hay algo nuevo dentro de nosotros. Dice, somos, decía Pablo, somos nueva criatura en Cristo Jesús. El que es hijo de Dios es hijo de Dios. Es que el que es salvo, hermano. Si usted nació espiritualmente, el cristiano nace dos veces. El que es salvo nace primero, naturalmente, cuando su mamá da a luz. Ese es un nacimiento físico. Y el otro nacimiento es el nacimiento espiritual. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo, no basta con conocer la ley, no basta con decir que eres creyente, no basta con decir Señor, Señor, como mucha gente y mencionan a Dios y lo hablan y lo mencionan. No basta con eso. Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo decía, ¿cómo puedo yo nacer otra vez? ¿Acaso tengo que entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Cristo le decía, tienes que nacer de agua y del Espíritu, es decir, nacer espiritualmente. Y ese nacimiento espiritual no te lo da la iglesia, no te lo da una denominación, no te lo da el pastor, no te lo da el sacerdote, cualquier religión. Ese nacimiento viene de arriba, lo produce Dios en nosotros. Por eso que la salvación no se compra, la regeneración, eso viene de Dios. Y una vez que vienes a Cristo, Él te sella y somos parte de Él, somos propiedad de Él, somos sus hijos, somos su familia. Por eso el que es salvo en Cristo Jesús es salvo. Cristo fue claro y le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. De hecho, que el cristiano se conoce por su obra. El cristiano se conoce una vez que viene a Cristo y es salvo y recibe la salvación. Dice que fuimos llamados para las buenas obras. Y debemos de dar testimonio. Y de hecho tiene que manifestarse Dios en nuestra vida. No estoy diciendo que somos personas que no podemos cometer errores. No estoy diciendo que usted no va a fallar. No estoy diciendo eso. Pero cuando venimos a Cristo, tenemos que ir creciendo espiritualmente.
Antes éramos unos bebés, antes solo queríamos leche. Tenemos que ir creciendo hasta llegar al punto de ser personas maduras, completas, como dice las Escrituras, completas, maduras en el Señor. Cuando Cristo murió en la cruz y dio su vida por nosotros, y nosotros le aceptamos, le recibimos, somos salvos inmediatamente. Él llevó en la cruz nuestros pecados pasados, los presentes y los futuros. Cristo muere en la cruz y eso se convierte, ese acto, ese sacrificio en la cruz por todos aquellos que creyeron en Él, ¿sabe? Se convierte lo que nosotros le conocemos en derecho, cosa juzgada. No tiene por qué ser juzgado nuevamente por el mismo delito. Si ya fuiste juzgado, no tienes por qué volver a ser juzgado por tus pecados, porque ya Cristo pagó en lugar de nosotros. Y el que es cristiano se conoce, de hecho. Estamos hablando del cristiano verdadero, genuino. Que un día el Señor va a venir. En Hechos 1:8, mire lo que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay algo que las personas que no conocen a Dios, que nunca han venido al conocimiento de la verdad, que nunca han tenido a Cristo en su corazón, ¿sabe qué sucede con esta gente? No tienen al Espíritu Santo. En esta noche quiero decirle que el Padre Dios, Jesucristo, es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Vemos a Dios manifestado en diferentes personas. Y Jesús dijo: yo cuando me vaya de aquí no los dejaré huérfanos, enviaré el Consolador, a nuestra ayuda, el Paracleto en griego, aquel que siempre va a estar de la mano y siempre nos va a ayudar y siempre va a estar en los momentos difíciles y siempre nos va a levantar cuando estemos cayendo, nuestra fe, cuando estemos débiles. El Consolador, el que va a estar a nuestro lado y que va a ir de la mano con nosotros. No los dejaré huérfanos, enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, que los guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, cuando venimos a Cristo, reconocemos su sacrificio, reconocemos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Hermano, viene a morar Cristo a través de su Espíritu en nosotros. Se crea una nueva naturaleza, la naturaleza divina, la naturaleza de Cristo dentro de nosotros. Pero sí, no dejamos todavía la naturaleza de Adán, la naturaleza humana, carnal, siempre va a estar dentro de nosotros. Pero sí, hay una naturaleza que viene a morar con nosotros, que es la naturaleza divina, la naturaleza de Cristo. Y eso es lo que nos hace diferente. Eso es lo que nos hace diferente. Entonces, debemos nosotros predicar el Evangelio, hablar de nuestro Señor, hablar del plan de salvación. Aunque la gente lo rechace, debemos de proclamar las buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo. Recuerden que solamente aceptando la gracia de Dios a través del Señor Jesucristo, toda persona puede ser salva de sus pecados y rescatada de una eternidad alejada de Dios. Entonces, en esta noche, hermano,
Es triste decirle que la gente que no escucha o rechaza el Evangelio se condena a sí mismo. Dios a nadie lanza al infierno, la gente se va ellos solitos. Ellos mismos escogen el destino. Ellos mismos. Dios no quiere que nadie perezca, dice, sino que todos se arrepientan y procedan al conocimiento. Dios no quiere que nadie se pierda. El Señor no quiere, mire, por eso, mire lo que escribe el apóstol Juan. En San Juan, Dios no quiere que nadie se pierda, hermano, pero el hombre es el que decide dónde va a pasar la eternidad. Dios no manda a nadie al infierno. San Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y luego dice en el 18: el que en él cree, en Cristo Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces el hombre es el que decide dónde pasará la eternidad con Dios. Entonces él mismo escoge su destino. Entonces en esta noche hemos hablado un poco sobre las consecuencias de rechazar el Evangelio, de rechazar a Cristo Jesús. Hay dos posibilidades donde el hombre, o dos destinos, el cielo o el infierno, o se salvan o se pierden. Si vas a pasar la eternidad con Dios o separado de Dios. Nadie se puede presentar delante de Dios un día y decirle: tú fuiste injusto porque a uno le diste la oportunidad de salvarse y a mí no me diste la oportunidad. A Dios todo nos ha dado la oportunidad. Y como decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 19 en adelante, nadie tiene excusa. Uno de los salmos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la